Ahí van nuestros niños, se los quedamos los recién nacidos, como siempre digo. Manténme el primero, ¿no? El título del mensaje arriba, para que volvamos a la esencia principal. Ya di las dos noticias que quería compartirles. A veces nosotros nos envolvemos en tantas cosas en la vida, incluso cosas que tienen sentido, y no nos damos cuenta que sí existe un mundo espiritual y que sí existe un enemigo de las almas que está derrotado, pero que sabe que el desconocimiento es su arma predilecta. Así que ya viendo los niños, ¿verdad? Y salido de la nave para su salón, les voy a pedir de favor que me acompañen sobre sus pies un momento más, en reverencia a la palabra, capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Capítulo 20, el versículo 34. Tengo que leer el antes y el después para que no se pierda usted en la conversación. Sin embargo, es en el versículo 35 que voy a estar ministrando, predicando, conversando, dialogando contigo. Y dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir, ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Padre, yo te doy gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra no retorna tras vacía. Espíritu Santo, exalta al Hijo, glorifica al Hijo. Danos la gracia, la sabiduría, danos la palabra, Señor. Y danos a todos la sabiduría para entender lo que tú quieres que entendamos para este tiempo. Tu venida está próxima, Señor. Pero como he dicho veces anteriores, lo hemos escuchado tanto que ya no causa ese impacto que debería de causar. Pero tu palabra no retorna tras vacía. Así que tuya es la gloria, tuya es la alabanza y tuyo es el honor. Amén y amén. Puede sentarse. Según leí y según usted sigue viendo, cuando entiendes lo que pasó en la cruz, tu vida cambia. Hemos dialogado y hemos dicho tan reciente como el mes pasado, porque celebrábamos la llamada Semana Mayor, que a veces vemos una película y si es las películas con la tecnología moderna, usted y yo nos impactamos ante el escenario de lo que es la crucifixión y nos compungimos y lloramos y ese día nos abstenemos de muchas cosas, pero al otro día y día siguiente volvemos a la normalidad. Pasa en todo lugar y nos pasa a todos. Todos experimentamos ese escenario. Por eso es la insistencia del Señor de que usted y yo no perdamos de perspectiva el mensaje de la cruz, para que podamos entenderlo a cabalidad y que nuestras vidas realmente sean testimonio. El pasaje que yo acabo de leer es un pasaje de una de tantas pruebas que el Señor enfrentó y y aprovechó para enseñar. ¿Cuál es esta? ¿Dónde estamos parados? Los saduceos, buscando la manera de encontrarle una falta al Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, van donde Él a preguntarle algo de lo que ellos no creen. La característica principal de los saduceos es que ellos no creen en la resurrección, ellos no creen que hay otra vida.
pero en su deseo de buscar, en su deseo de captar y de incluso racionalizar su concepto, su verdad, pues ellos van a donde Jesús y le preguntaron a Jesús algo que hoy no vamos a estar profundizando. Que le preguntaron: mira, Señor, la ley dice que si un matrimonio, ¿verdad?, el cónyuge muere, el varón muere, si los hermanos vienen a procurar una descendencia, y el primero se casa, murió, no dejó hijos, pues el segundo se casa, tampoco dejó hijos y murió, y así sucesivamente le están preguntando al Señor qué va a pasar una vez haya resurrección. Qué interesante, porque repito, ellos no creen en la resurrección, pero preguntaron sobre la resurrección. El Señor los sorprendió. ¿Por qué? Porque les dijo que ellos no conocían una verdad, pero no era la que a ellos les importaba. Ellos dicen: cuando resucitemos, no vamos a darnos en casamiento. O sea, ¿cuál era el error de los saduceos? Primero, que ellos no creían en que hubiese resurrección. Y segundo, lo que desconocían por completo era que no iba a haber una relación como era en la tierra. Ahora, ¿para qué yo traigo eso? Sencillamente para llegar a lo que me importa. Versículo 35. Dice ese versículo una vez más: mas a los que le fuere tenido por dignos de alcanzar aquel siglo. Eso es lo que nos compete a nosotros. La Biblia habla, y Jesús aprovecha para enseñar, que va a haber otra vida. La Biblia resalta que hay otra vida después de esta. Jesús viene en un momento donde está todo el mundo tratando de establecer su sistema. En aquella época Roma gobierna el mundo. Los judíos tratan de sobrevivir. Dentro de los judíos están los fariseos, quieren su posición. Los saduceos quieren su posición. Y Jesucristo está hablando de otra cosa. Jesucristo los sorprende diciendo: hay una vida después de esta, de la que ustedes no están prestando atención. Y dice una palabra que nos debe de interesar en esta mañana. ¿Qué palabra dice? Mas a los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Dios, de repente Jesús añade a esa idea de que hay una vida después de esta, y dice que es una vida de la que hay que ser dignos. O sea, no es porque yo quiero, sino porque soy digno de llegar allí. Digno de llegar allí. Definición sencilla y simple: merecedor de. Merecedor de. Otra definición a la que le puedo darle para que usted piense: calidad de aceptable. O sea, Jesucristo está diciéndole a estas personas: mientras ustedes están discutiendo aquí por cosas efímeras, que mueren, que se acaban, que terminan, hay otra vida que si no se preparan ahora, no podrán ser dignos. ¿Eh? La mayoría de las religiones nos ofrecen un plan A, plan B, plan C, paso 1, paso 2, paso 3. Muchas de ellas evaden la situación diciendo que se reencarna y que lo único conocido es el mundo que vemos. Pero Jesucristo rompe todos los patrones, todas las medidas, las métricas que puedan existir, y nos dice: hay una vida después de esta a la que tienes que ganar el paso, el llegar, el ser digno de alcanzarlo.
La realidad es que si lo hago a nivel de mundo, si hablo de alcanzar esa vida a nivel de lo que es secular, el mundo conocido, lo que ven mis ojos, la sociedad en que vivo, se basa en mérito y se basa en los bienes. Y entonces de repente esa vida que está hablando Jesús, pues como que no es atractiva porque es más de lo mismo. Si el ser digno de alcanzarla depende de mis bienes, me quedé. Porque yo no tengo bienes. Si hablamos de mérito, pastor, ¿qué mérito? Pues una familia acaudalada. Mire, mi apellido es Santiago Lugo. ¿De dónde son los Santiago Lugo? De un municipio allá al sur, Sabana Grande. ¿Conocido en el mundo? No, excepto por un detalle, la Virgen del Pozo. Ahora, cuando usted lo conoce, hay una familia chulísima y allá están los Santiago y los Lugo y yo pues los quiero mucho. Pero no soy digno por el apellido acaudalado, famoso. No soy digno por los 4 o 5 doctorados, apenas alcancé el bachillerato. No soy digno por lo que no he descubierto ni me he inventado nada. Así que yo no tengo acceso. Pero Jesús no dice eso en la lectura. Si algo yo estoy seguro que cuando leo de Jesús, Jesús no deja nada a la imaginación. Él nos habla claro, Él nos dice, se puede ser digno de alcanzar esa vida. ¿Cómo? Cuando entiendes lo que pasó en la cruz, tu vida cambia. Ahora, si da un brinquito, y ahí mismo, si tiene la Biblia abierta, si no yo leo para usted en el capítulo 12, hay otra frase que debe llamar nuestra atención. Capítulo 12, el versículo 13 en adelante cuenta otra historia. Y la historia tiene un título un poco ofensivo, hablando, ¿verdad?, de esta generación muy, muy fina, muy delicada. Porque la Biblia dice en el capítulo 12, versículo 13, a los que tienen una Biblia que tenga títulos, dice, el rico insensato. Y uno dice, espérate, ¿por qué insensato? ¿Será porque el tener dinero es malo? No, amado. Lo que yo les voy a decir respecto a esta historia y nada tiene que ver con dinero. El problema no es el dinero. Y Jesucristo lo enseñó de muchas maneras. Y el problema de nosotros es que nos hemos ido al extremo entonces de idolatrar el dinero en vez de entender lo que Jesús dice. Cuando leo la historia del rico insensato, aparentemente este hombre era un hacendado. Hacendado, tiene tierras, tiene propiedades. Y él está preocupado porque la cosecha ese año es abundante. Y él dice, caramba, tengo una cosecha abundante, ¿qué puedo hacer al respecto? Y él está mencionando, dice el versículo 16, para empezar el tema, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. El hombre, cuando usted lee eso, lo que me está diciendo la historia, que la mente lo ocupaba lo terrenal. Este hombre, su mente la ocupaba las cosas perecederas. ¿Qué hago? Espérate, para haber tenido una producción grande, tuvo que haber sembrado mucho. Y para que la tierra diera mucho, él tuvo que haberle dedicado mucho tiempo. O sea, aún antes de cosechar, este hombre estaba ocupado en asuntos terrenales. Y le dice la Escritura que viendo ese fruto que había obtenido, dice que va a destruir sus graneros y edificarlos. O sea, se va a ocupar más.
El versículo 19 dice entonces, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe y regocíjate. Hay un refrán de pueblo que dice que la juventud la aprovechamos ¿para qué? Para trabajar mucho, para disfrutar mucho, para acumular mucho. Y a veces nuestras cuentas están allí con unos números extraordinarios. Amén. Por fe. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces llegamos a la vejez y ¿qué pasa? Que todo lo acumulado lo gastamos entonces en la salud. ¿Se da cuenta lo que está queriendo transmitir él? La parábola me está diciendo, le estás dedicando tanto tiempo a algo que a fin de cuentas no te es provechoso. ¿Cuál es el problema? Porque nosotros le podemos decir al Señor, bueno, tú me mandaste a trabajar y yo tengo que ser responsable y acumular. Y todos esos argumentos que decimos. El versículo 20 dice, pero Dios le dijo, mire cómo Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Le dijeron entonces, permítame irme a los puertorriqueños. Tontín, esta noche te mueres. ¿Lo quieres más boricua? Tontín, esta noche te lleva a Pateco. ¿Y qué dice después? Y lo que has provisto, ¿de quién será? Nos esforzamos y nos esforzamos por estar bien. Nos esforzamos por estar bien, por acumular, por ser responsable. Mire, le estoy tratando de decir, incluso, mire, lo hacemos por las razones correctas. Pero hay algo que el escritor no quiere que pierdas de perspectiva. Y es que por más que te ocupes de las cosas terrenales, lo espiritual no se puede ignorar. La invitación escondida en la conversación con los saduceos no se puede ignorar. Y tenemos que entender que es importante que yo me evalúe y diga, ¿seré digno de alcanzar aquel siglo? ¿Seré digno de alcanzar aquel siglo? O sea, ¿seré digno de habitar en la presencia del Señor por la eternidad? Y amado, no se me resigne. No es un mensaje para resignarse. Pues me perdí. No. No. No, porque Jesucristo no quiere que el hombre muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Jesucristo lo que desea no es que, repito, te diga, pues me rendí, se acabó, me perdí. No, no. Que mires a la cruz. Cuando entiendes lo que pasó en la cruz, tu vida cambia. O sea, esa es la clave. No es resignarme, no es como hoy Hollywood. Yo no sé, yo veo televisión. Y yo veo mi televisión, no se preocupe. Y yo le he dicho aquí, a mí me gusta ver las películas de conflicto, el thriller, de acción. Cuando mi esposa pone la fresita, más es lo que me miro por dentro que lo que puedo ver de película. Así que eso yo creo que aquí nadie se exime de eso. Pero ¿sabe lo que me gusta? Me gusta escuchar y aprender. Y algo que he notado últimamente en lo que pueda ser el repertorio de películas en Hollywood es que dicen, nos vemos en el infierno. Como si fuese algo normal y bueno. La próxima vez que vea una película, escuche eso. A la hora de la muerte, del conflicto, de los tiros, sea el héroe o no sea el héroe, se dice, nos vemos allá. Y la tristeza es que sin Cristo, allí es que se van a ver.
Pero el Señor le está diciendo aún a unas personas, Sandra, con un concepto deformado como los saduceos, hay que pensar en vernos dignos de alcanzar aquel siglo. Repito, el Dios no quiere que yo muera, sino que yo proceda al arrepentimiento. Y que yo me dé cuenta de lo que está ocurriendo a mi alrededor para poder comprender. Este hombre, este rico, este hacendado, me está diciendo, no es malo, Dios, y te lo repito, no es malo que te preocupes en la siembra, no es malo que te preocupes en el almacenar. Yo le he dicho a usted, prepárese para lo que se avecina. Yo le he dicho, ¿cree usted un almacén? Yo le he dicho a usted, pero pastor, las cosas se vencen. Recicle los alimentos para que no los pierda. No es malo lo que él quería hacer. ¿Cuál fue su error? ¿Dónde está el descuido? En solo pensar en lo terrenal, en solo pensar en el hoy y no en dónde pasaré la eternidad. Por eso es que el enemigo nos afana, por eso es que usted ve que la vida va con tanto ajoro. Amado, yo recuerdo una época en que a mí el día era eterno. Yo recuerdo la época en que el verano no se acababa. Yo recuerdo una época que en las 2 semanas de Navidades eran chulísimas y yo deseaba que ya llegara el 25 y ese calendario no se movía. Sin embargo, ahora, a pesar de los adelantos, a pesar de la tecnología, de los avances, del microondas, del internet, hemos adquirido tanto y tanto peso que llega el 1 y ya llegó el 27. Y Dios, se acabaron las Navidades. Y los estudiantes pegan el grito en el cielo porque es hora de regresar ¿a qué? A la escuela. Empezó el verano, cuando pones el primer pie, ya se acabó el verano, llegó agosto. Hace unos días atrás celebrábamos Año Nuevo. Vamos para mayo. O sea, hay unas cosas que las estamos dando por sentado y no nos damos cuenta que están viniendo para ocupar nuestra mente, no en el pecado, sino en cosas que nos desvían de lo que debe de ser añadido a nuestra vida. Esa invitación al otro siglo, sentirme digno de que voy a pasar a ese siglo venidero. Ahora, mire, y en Lucas también, fíjese que Lucas, cuando hemos hablado, le escribe a los griegos, gente pensante, gente donde nace la democracia, donde la medicina también nace, ya la conocida, donde están los avances del tiempo en que se vive. Y Lucas, dentro de su énfasis, él está tratando de inculcar lo que es el concepto de la vida eterna. Grecia creía que el hombre es bipartita. ¿Qué es bipartita? Pues tengo alma y tengo cuerpo. Y él es el que tiene que decir, perfecto, tienes alma, tienes cuerpo, pero hay un espíritu. Hay un espíritu. Y ese es el conflicto con que él está chocando. Vamos a Lucas, ahí mismo, capítulo 16. No he tocado las historias mucho porque no es el tema. ¿Ok? Sin embargo, esta puede que conversemos bastante de ella. Lucas 16, el versículo 19. Rico y Lázaro. Lo vuelvo a poner en contexto de lo que es la historia. Jesucristo quiere traer el tema. Y él dice que hay un hombre que vestía, versículo 19, de púrpura y de lino fino, y que hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué me está diciendo? Que este hombre tenía chavo, tenía cuarto, tenía reales, allá en centro, tenía córdobas, tenía colones. Mucho más boricua, pues torta. Este hombre estaba bien.
Mire, vuelvo, como dije con el rico insensato, el problema es que al solo leer y no, ¿verdad?, darle permiso al Espíritu de enseñarnos, hablamos de la pobreza y de la riqueza nada más. Sin embargo, ese no es el fin de la enseñanza. Pero me tiene que ubicar. Porque ¿cuál es el problema que Jesús encuentra? Lo difícil que le es a un rico entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo atractivo del dinero es que la tendencia es a no conformarse. La persona que tiene siempre quiere. Entonces, él tiene que enseñarme la raíz del problema. La raíz del problema no es tener dinero. La raíz del problema es que ese dinero me tome a mí, me tenga a mí. No que yo lo tenga, que él me tenga a mí, que él me gobierne. Ahora, él me describe esa información y dice, el versículo 20 me describe el otro personaje. Había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Cuando usted lee eso, si hay alguien que se afecta en su estómago, puede ofenderse, porque la realidad es que lo describe de manera nauseabunda. O sea, ¿por qué el Señor quiere establecer esta diferencia? Hay un rico que sus banquetes son espléndidos y hay un pobre que de tan pobre los perros lamen sus llagas. Cuando Dios habla, amado, no quiere dejar a nadie nunca fuera. Y entonces Él desea que usted no se sienta afuera y se ubique en un parámetro. ¿Ok? Ahora, lo otro que el Señor quiere establecer es el hecho de que tú puedes estar viviendo aquí en la tierra el super lujo, puedes estar viviendo la super miseria, pero no significa que será igual al otro lado. ¿Vio lo que dije? Entonces, tú no puedes basar la actitud que tengas ante lo que Jesucristo te ofrece por lo que estés viviendo ahora. Ay, no, como que ya se fueron, se acabó el culto y yo no me lo perdí. Necesito que lo entienda, porque muchas veces nosotros basamos el venir a Jesucristo con lo que estamos viviendo en el momento. Y lo que Jesucristo está haciendo con esta historia, Él me está diciendo, tú podrás aquí en la tierra tener el esplendor, o tú puedes que tengas la peor de las miserias, pero no te duermas de ese lado, porque en el cielo será diferente. ¿Y cómo es en el cielo? La Escritura me dice a mí que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Cuál es el punto que establece? Que aparentemente este mendigo le daba tiempo de que el estar en el estado que se encuentra, perdone la redundancia, ¿no? Pero el estar en esa condición le daba tiempo para acordarse de promesa, de acordarse como se acordó Bartimeo del hijo de David, como se acordaron otros enfermos, incluso los paralíticos, de que hay un Dios en el cielo. Una característica que resulta cuando usted vive una necesidad o una crisis es que usted y yo nos tornamos más sensibles. La necesidad me lleva a tener sentido de ser humano, de debilidad, de decir, espérate, porque si yo me muero hoy, ¿qué va a pasar? Sin embargo, la historia dice diferente
del otro hombre. Y murió también el rico, versículo 22. Y fue sepultado. Y dice el 23, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué es el Hades? En la antigüedad, mucho antes de que Jesucristo se manifestase al hombre, cuando Satanás cayó, cuando los ángeles se rebelaron, se creó un lugar. La Biblia lo describe que está en el centro de esta tierra. Y dice allí que allí están escondidos esos ángeles, y allí iban entonces los hombres y las mujeres que morían. Pero se establece una diferencia. Se establece la diferencia de Abraham, del padre de la fe. Y la Biblia dice que aquellos hombres que tuviesen fe, como la fe de Abraham, estaban en lo que se dividió como el seno de Abraham. Y los que no, los que rechazaron, estaban debajo de esa cima en un lugar que se dividió como el Hades. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que el rico abrió los ojos en ese lugar, en el Hades. Me está diciendo que el mendigo abrió los ojos en el seno de Abraham. ¿Qué me está diciendo entonces? Me está diciendo que el rico, al igual que el insensato, al igual que el necio, no se ocupó en mirar al otro lado, en decir, ¿dónde pasaré la eternidad? Amado, usted puede tener todo lo que usted quiere en esta tierra, pero eso no le asegura que al otro lado será igual. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y la persona que piensa en dónde va a pasar la vida eterna, se ocupa entonces de algo. Y como ya he mencionado, se ocupa de conocer lo que pasó en la cruz. No fue que alguien murió. No fue que alguien murió y ya. No fue que lloró para que yo llore. No fue que lo mataron, no fue que lo traicionaron. Como hemos dicho antes, nació para morir. Él dio su vida para volverla a tomar. Porque le importa algo. Le importas tú, le importo yo. ¿Dónde? Pasaremos la eternidad. Para hacernos dignos de alcanzar el siglo venidero. Y estoy leyendo unas parábolas que me dicen, cuando tú no piensas en eso, cuando tú no le dedicas a eso, cuidado porque puedes amanecer en el lugar, o puedes abrir tus ojos en el lugar que no era preparado para ti. Y la Biblia sigue contándonos que en ese lugar que se llama Hades, que en otros textos se habla del Seol, que en español más castellano es el infierno, dice la Escritura que hay tormentos. Dice que hay tormentos. Dice que estando en tormentos. Y dice que vio de lejos a Abraham. Oiga, paréntesis, el seno de Abraham ya no está allá abajo. Porque cuando Cristo murió, fue y se presentó allí y se los llevó. ¿A dónde? A donde le dijo al ladrón, al paraíso. Pero en nuestra historia Jesucristo todavía está vivo, así que no ha muerto ni ha resucitado. Por eso lo menciona. Así que dice la Escritura que el rico miró. Y cuando miró, vio a Abraham y vio a Lázaro. Y dice en su seno como símbolo de ¿qué? De confort, de consolación. Porque cuando usted abraza a alguien, usted lo quiere confortar, usted lo quiere hacer sentir bien.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, mire esto, qué interesante, porque dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Oiga, no es un mes, no es un día, es toda una vida de tormento. Y él, mire su actitud, qué interesante. Le tengo noticia. Oiga, ni la muerte cambió su naturaleza. Pastor, ¿qué dijo? Siempre hemos dicho que no es lo malo que yo pueda hacer el pecado, el asunto del pecado. ¿Cuál es el asunto del pecado? La naturaleza, como nazco. Mis deseos, mi voluntad, mi orgullo, mi arrogancia, mi altivez, mi prepotencia. Y ¿sabe algo? Está tan arraigada a nosotros que la muerte no te separa de ella. Pastor, ¿por qué tú dices eso? Porque aún resucitando en el infierno, este hombre se atreve a decirle a Abraham: mándame a Lázaro como si fuera sirviente a que me atienda aquí. De lo que Dios nos quiere librar en la cruz, ni la muerte nos libra. Ay, no. Amén. Nadie nos libra de lo que Cristo nos libró en la cruz. Pastor, que hay gente que pelea porque ¿por qué servimos a un Dios tan malo que dicen los cristianos, los aleluya, que me quiere condenar al infierno? Dios no te quiere condenar al infierno. Él nunca ha querido condenarnos al infierno, pero la naturaleza que se metió, ni la muerte la arranca. Lo único que la arranca es la muerte de uno que fue santo y que le agradó al Padre para que en Él todas las cosas sean nuevas. Y aquí en Cristo son nuevas todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo no me está queriendo condenar porque sea injusto, porque sea malo. Él me quiere librar de algo de lo que ni tú ni yo nos podemos librar, que la riqueza, que el apellido, ese apellido acaudalado que les mencioné, esos estudios. No hay doctorado que me libre de eso. Puedo descubrir la medicina contra el cáncer, pero eso no me libra de lo único que condena al hombre, su naturaleza misma. Entonces el rico, que no le prestó atención a ese concepto durante su vida, muere, y cuando abre los ojos allá abajo, mantuvo la misma actitud prepotente de merecerse ser servido. Y eso es peligroso, iglesia. Eso es peligroso. Dice la Escritura, cuando yo sigo, se fue el versículo. Cuando yo sigo leyendo, empieza una discusión entonces, porque el padre Abraham le dice que los que están en su seno no pueden cruzar al Hades, ni el que está en el Hades puede cruzar a donde está el seno. Quiere decir que esto es mientras estoy vivo aquí en la tierra. Entonces, ¿para qué fue la vida en la tierra? La vida en la tierra sin el pecado era para poder ver lo majestuoso de Dios y para conocer a Dios. Pero cuando el hombre pecó, la vida cambió su sentido y la vida ahora es, ¿para qué? Para anhelar el otro siglo. Entonces, yo no puedo esperar que me prendan velas o que me paguen una cifra de dinero para sacarme del Hades y llevarme al paraíso. Porque el mismo Jesús hablando dijo,
que nadie puede cruzar de un lado al otro. Ahora, mire, es que cuando uno vuelve a leer la Biblia, que por eso es que lo invito, usted se queda, y déjeme sacar una de domingo, anonadado. ¿Por qué? Porque uno puede pensar, ¿dónde está el hombre ahí? ¿O dónde yo me puedo identificar? ¿Qué le contestó? Yo dije, que Lázaro no puede ir donde tú estás, ni tú puedes venir donde Lázaro. Se supone que esa respuesta me satisfaga, pero nuestra naturaleza es tan altiva que ese hombre que está en el Hades le dice, pues ¿sabes qué? Pues si no puede venir a mí, mándalo donde mis hermanos. Ve nuestra actitud. En vez de detenernos y reflexionar, nos mantenemos cuestionando. Nos mantenemos con una actitud altiva, respondona. ¿Ah? Somos respondones. Y si no, díganme los padres cuando los hijos lo hacen. Pero los hijos lo hacen, no es ni por herencia, es por naturaleza. El problema es que nuestra mente es selectiva y se nos olvida que antes éramos iguales. Y que como la verdad en el Edén, la culpa siempre es del otro, huérfana. La mujer que me diste. Entonces, este hombre le está diciendo, mándalo donde mis hermanos. Y él le dice, yo no puedo mandarlo donde ellos. Y aquí es que viene algo que usted tiene que entender. Dios es soberano, como dice mucha teología, y Él hace como Él quiere. Pero Él sabe que por más que se levante uno de entre los muertos, la gente no cambia. Porque nadie cambia por experiencia ajena. ¿Qué estás diciendo, pastor? Bueno, estoy diciendo que Lázaro regresó de entre los muertos. ¿Y qué hizo la humanidad? ¿Le creyó? Lo quisieron matar. Jesús resucitó de entre los muertos. Está vivo. ¿Y qué hacemos ahora? Burlarnos de él. Rechazarlo. Así que no importa si alguien regresa de este lugar a hablarnos, la realidad es que nada nos va a cambiar. Porque a nosotros solo nos cambia cuando entendemos lo que ocurrió en la cruz. No es hasta que usted entiende eso que usted puede cambiar su vida. Ahora, 3 historias que me confrontan a la hora de entender que en mi vida necesito introducir, perdóneme, ¿verdad? Lo parafraseé. Yo tengo que introducir lo espiritual, la vida eterna. Yo tengo que introducir la cruz. Yo quiero tocar rapidito 3 personajes que me dan herramientas para el diario vivir. Me explico. Al hablar de estos 3 hombres, rapidito, quiero darte herramientas para que tú introduzcas a tu vida diaria lo que es preocuparte por la vida eterna. Jesucristo es necesario, quieras o no. Jesucristo es necesario, porque sin Él no serás digno de llegar a la vida eterna, como Jesucristo nos dice. Imagínense, y ahora son textos, antes de pasar a mis 3 amigos, mire estos textos para que me entienda. Jeremías 45:5, Dios le está diciendo, el profeta le está diciendo a un hombre, mira, yo te voy a dar tu vida por botín. Es más, búsquelo un momentito, Jeremías 45:5, y fíjese que le exhorta a no preocuparse por los bienes terrenales, sino preocuparse por su vida. Dios te da un consejo esta mañana y te dice, preocúpate por tu vida.
Jeremías 45, mírelo. Y si nunca lo había leído, píntelo, subráyelo. Ámelo, apréndaselo. Mire qué poderoso y qué confrontador. Y tú buscas para ti grandezas. No las busques. Porque aquí yo traigo mal sobre toda carne. Ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Cuando está diciendo a todos los lugares donde fueres, no es a todos los países. Es que cuando crucemos el umbral de la muerte, aún después de la muerte, Dios nos da vida. Yo te daré tu vida por botín. Y me explico más. ¿Por qué? Porque la persona sin Cristo existe. Sin Cristo el hombre existe, respira. Porque no tiene propósito más que los personales. Pero cuando venimos a Cristo, comenzamos a vivir. Y entonces Dios te está diciendo, te voy a dar tu vida por botín. O sea, vas a tener sentido en la vida y vas a morir. Pero cuando resucites, tendrás todavía vida. ¿Ve? Entonces, ese versículo usted solo tiene que aprender. Y ese versículo usted lo tiene que pintar y subrayar. Alabado sea el Señor. Juan 3:36, no lo busque, dice, el que cree tiene vida eterna. En el capítulo 10 de Juan, versículo 28, para los que anotan, dice, yo le daré la vida eterna. Pero ¿qué pretendo yo en esta mañana? Que usted despierte. ¿A qué? Como dice el segundo libro de Corintios, capítulo 4, dice que Satanás cegó el entendimiento. O sea, estas cosas en otro tiempo yo no las entendía. En otro tiempo yo no le prestaba atención. Pero el día que reconocí la cruz, que le di una oportunidad a la cruz, se abrieron mis ojos. Efesios capítulo 1, versículo 18 dice que el Espíritu vino y me alumbró los ojos del entendimiento. Y ahora yo entiendo, yo no soy igual que yo era antes. Nadie que se aparta es igual que antes. Nadie, por más que endurezca su corazón, nadie. ¿Por qué? Porque una vez Dios te alumbra, no vuelves a ser el mismo. Amén. Ahora, ya habiendo dicho los textos, 3 hombres, rapidito. El primero que quiero traer es, mi hija lleva desde la semana pasada dándonos con el Moisés. ¿Qué yo quiero traer de Moisés? Lo decía yo el domingo pasado en Ponce, se lo traigo a usted ahora. Me llama la atención lo que puedo aprender de Moisés en este sentido. Siempre que hablamos de Egipto, hablamos de pecado. Hablamos de pecado. Y decimos, no, tengo que salir de Egipto, refiriéndome quizás a la bebida, a la droga, a la fornicación, a la pornografía, a la mentira, a la traición, al engaño, todas esas cosas. Sin embargo, Egipto es mucho más que eso, porque Egipto es comodidad. Era la cultura avanzada de la civilización antigua. Eran donde estaba el conocimiento pleno de la sabiduría en aquellos tiempos. Bueno, estos son los hombres que atesoraran la sabiduría. Había medicina, habían adelantos, habían comodidades. Entonces, hay algo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículos 26 y 27, que Juliana lo trajo el viernes, que te dice a ti que él deja a Egipto por volver donde su pueblo. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Tú te quieres preocupar por la vida eterna? Vas a tener que abandonar Egipto por conocer al invisible. Ahora, ¿cuál es la victoria en nosotros? Que de lo que yo no me puedo desprender, Cristo me desprende. Amén. Moisés lo tuvo que hacer a pulmón, poniéndose empeño. Yo lo que tengo que ir a Cristo y decirle, ¿sabes qué? Es que yo no, a mí me gusta la comodidad. Es que a mí me gusta la tecnología. Es desde que yo conocí estos lujos, yo no quiero dejar esto.
Y vuelvo y repito, ya se estableció, no tengo que volver atrás porque me quedo 2 horas más. No estamos hablando de que la riqueza y los adelantos sean pecados. Es que cuando pongo mi corazón en ellos, no pienso en la vida eterna. Entonces lo primero que yo necesito ver ¿qué vio Moisés? Déjeme añadirlo correctamente para que no se turbe mi corazón tampoco. La Biblia dice que cuando este hombre abandona Egipto, lo primero que se encuentra años más tarde, ya añadido a la familia de Jetro, es que la zarza ardiendo. Entonces, si yo quiero zarza ardiendo, si yo quiero conocer el fuego de Dios, amén, yo necesito abandonar Egipto. Yo no puedo tener lo mejor de los 2 mundos. The best of both worlds. Ella sabe y tú también. Si yo no puedo tener lo mejor de los 2 mundos. O tienes una cosa o tienes la otra. Entonces yo necesito entender, Moisés, para ver la zarza que tanto nosotros admiramos, tuvo que abandonar Egipto. Pero no es solamente el pecado, sino lo que significaba en su totalidad Egipto. Número 2. La Biblia me presenta un Samuel. Samuel me presenta esa transición que el hombre es capaz de hacer a la hora de darle la oportunidad al Señor. Él es nazareo, su mamá lo dedica desde que nace. Y ya usted conoce su historia. Ana lo tiene de una manera, ¿verdad?, sobrenatural. Era estéril, Dios la bendice. Sucedió muy similar a lo que es la esposa de Manoa y Sansón. Los 2 son nazareos, nacen de un milagro, ambas madres estériles. Pero el que me compete o me concierne ahora es Samuel. Samuel llega a la casa, según nos decían, incluso nos pasaban el viernes, llega a la casa de Elí, al templo, a lo que es ministrar el sacerdocio, y comienza a trabajar. Al principio abría puertas, al principio cargaba el agua, cargaba la leña, el aceite, y lo tenían trabajando, hasta el momento en que Dios decidió revelársele. Entonces, ¿qué yo empiezo a decir? Cuando tú quieres comenzar a pensar en lo eterno, tú no puedes tener prisa, tú no puedes que de un día al otro tu vida cambie. Esto es algo que tiene que ser paulatino, tú no puedes perder la fe, tú tienes que mantenerte ocupado en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque mientras Samuel ejercitaba esa simpleza en el ejercicio sacerdotal, Dios lo miraba desde el cielo. ¿Y qué ocurrió? El día que menos nadie se esperó, Dios se le revela. Y lo majestuoso es que la Biblia resalta que aun cuando en aquella ciudad, en aquel pueblo, en aquel tabernáculo, la palabra de Dios escaseaba, gracias a la actitud de Samuel, Dios volvió a hablar. Yo necesito que Dios me hable. Yo no me puedo quitar. Yo voy a abandonar a Egipto. Yo quiero ver la zarza ardiendo. Yo quiero pensar en la vida eterna. Yo quiero pensar en las cosas de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que perseverar en esa actitud. La Biblia dice y nos describe que Samuel estaba en un momento bien difícil porque los hijos de Elí se corrompieron tan cerca como en la entrada. O sea, tenía gente corrompida a su lado. Gente que no valoraba la ofrenda, gente que no valoraba el sacrificio, gente que no valoraba la palabra. El pueblo había endurecido el corazón y se habían ido tras los ídolos. Pero Samuel perseveró, pero Samuel se mantuvo, pero Samuel tenía algo. Yo te vengo a decir en esta mañana, como dije al principio, este mensaje no es para condenarte. Este mensaje es para que salgas por esa puerta y comiences a pensar dentro de tu vida en las cosas eternas. Lo voy a decir más en español todavía. Mientras estamos en el templo somos cristianos. Amén. Pero cuando salgas mañana a tu trabajo, ¿qué vas a hacer? El gerente, el empleado, la secretaria.
el abogado, el doctor. No. Dentro del escenario de ese jefe, de ese empleado, de ese doctor, tienes que seguir siendo creyente. Yo tengo que seguir comportándome de la misma manera que me comporto cuando los hermanos están juntos, en armonía. Y Samuel me da la clave: mantente cargando la leña, mantente cargando el agua, mantente cargando el aceite, no te quites. Es simple, nadie te aplaude, nadie lo ve, nadie le importa, pero tú sigues, porque en breve la palabra de Dios correrá una vez más. Le dije que son 3 para jugar con el reloj. Así que me queda uno. Y lo tengo que escoger de la lista. Sucio, difícil. Pero lo podemos hacer, no se preocupe. Quiero hablar de Abraham. Necesito hablar de Abraham. 14 años esperando una promesa. 14 años esperando una promesa. Pero algo me enseña Abraham. La Biblia lo describe como un hombre que se mantuvo. Que como Samuel se mantuvo. Ahora, a Samuel lo traje porque Samuel provoca que la palabra se me vuelva a hablar. Aquí en esta mañana hay gente que cuando oye a los cristianos o los pentecostales decir que Dios habla, la cabeza les vuela porque no lo entendemos. Y por las redes yo sé que igual. Pero si haces esto que se te está diciendo y estos ejemplos, Dios te va a hablar. Porque esa es la diferencia. No es que estamos locos. La locura es que al rendirnos hemos descubierto que Dios es más que un crucifijo. Que Dios es verdadero y habla. Habla. Ahora, ya dije, Samuel provocó que Dios le hablara. Amén. ¿Pero qué me enseña Abraham? Dije 14 años en esperar una promesa. Caminaba por una promesa. Su conflicto, Dios le hablaba de multiplicaciones y de bendiciones y de victorias y de tierra prometida, pero él le preguntaba, ¿y quién me va a heredar? ¿El Damaseno o quién me va a heredar? ¿Quién me va a heredar? Él estaba en su mente con algo que nos tiene que enseñar. El obsesionarnos por algo no rinde fruto. Pero el aprender a descansar en Dios nos da la victoria. Porque cuando Dios dijo, el año que viene abrazarás a tu hijo, el año que viene, subsiguiente, abrazó a Isaac. Ahora, ¿qué significa eso? Si por 14 años tú tienes un deseo, tú tienes un sueño, tú tienes ese anhelo de vida tan grande. Y a los 14 años Dios viene a Abraham y le dice, ahora quiero que me lo dé. Yo intercalé en la frase lo siguiente. Dije que era el tercero, yo estoy acabando. Yo intercalé que Dios le hablaba a Abraham de multiplicación. Y a Abraham no le interesaba la multiplicación porque él quería el origen. Él quería saber el origen cuando Dios te habla de por acá, de la multitud. Ese es el escenario. Ahora viene Dios y te dice, de la poca esperanza que te queda, quiero que me la dé. Entonces, la mayoría de nosotros, yo también lo hice, pensamos que vamos a ir a la cárcel con una perpetua. ¿Me explico? Que ahora Dios va a venir a pedirme a mi hijo para que yo levante un cuchillo. Óyeme. No, nos quedamos ahí. Y ahora yo le tengo que dar en sacrificio a mi hijo. No. Abraham no se le está pidiendo a su hijo por pedirle el hijo. El problema era que lo que ocupaba el corazón de Abraham era el hijo.
Dios lo que te está pidiendo es ese sueño y esa palabra que te ha sido dada. ¿Por qué? Porque mientras esté contigo, la palabra no se multiplica. Pero cuando se la ofrendas a Dios, déjeme aprovechar que Kiko no está, doctor en matemáticas, aunque está mi esposa y ese es suficiente. Pero creo que todo número multiplicado por 1 da 1. Da el mismo, perdón. Bebé, esa señora me pone nerviosa. Esa señora me pone nerviosa. Todo número multiplicado por 1 da el mismo. Abraham e Isaac. Isaac era 1. 1 por 1 seguiría dando 1. Pero cuando levantó el muchacho para ofrendársela a Dios, la matemática se rompió. Y el 1 se convirtió en multitud de estrellas y más que la arena del desierto. Hello. Entonces, yo te estoy dando 3 razones para que tú pienses en eso. Para que tú entiendas la cruz. No es que Dios desea hacernos daño, sino librarnos y extendernos una invitación a la vida eterna. Y me está diciendo, Carlos, vas a tener que dejar Egipto para que veas mi zarza ardiendo. Y vas a tener que mantener haciendo lo que consideras monótono y aburrido y que nadie te aplaude. Porque yo tengo pendiente el visitarte y darte una palabra. Y estar pendiente porque cuando Dios me dé la palabra, me va a decir, ahora quiero que me la devuelva. Porque al devolvérmela se multiplica. Yo no sé usted, pero yo necesito entender más eso. Esta semana yo terminé. Me quedan como 5 o 6 hombres. Puede quizás el que desee, pues oye el mensaje de Ponce y puede ser que los complete. Pero esta semana, usted sabe que yo termino o empezando o al final siempre le cuento algo que me haya cambiado la vida. Y esta semana no fue la excepción. Esta semana estoy en esa lucha y hay veces que me roba todo el sueño de toda la noche, hay veces que al día. Y es en el hecho de uno querer aclarar ese deseo que nos nace, que nos obsesiona, si puedo decir, de querer aclarar, de querer defender, de querer justificar, de querer que se entere el mundo de lo que hay en nuestro interior. Y le cuestiono a Dios y le digo, Señor, pero es que si yo no hablo, la gente no va a saber. Y mira cómo me afecta. Y ahí es que viene la enseñanza. Me dice, te afecta porque desconoces. Y Señor, ¿por qué desconozco? ¿Qué desconozco? Me dice, porque tu problema no es lo que digan de ti. Sí, el problema es tu deseo de justificarte. Amén. ¡Ting! Jesucristo dijo que lo que viene de afuera a nosotros no nos debe de hacer daño, porque llega de afuera. A nosotros nos afecta lo que nace de adentro, lo que nace del corazón. Y parte de esa naturaleza de la que Dios nos libra, y usted yo sabe que yo me paso hablando de las capas que Dios nos quita, parte de esa nueva capa que conocí es el deseo
de defenderse, de justificarse, de aclarar las cosas, que provoca un volcán en nuestro interior cuando Dios te dice solamente espera y confía. Así que me dieron una muy buena dosis y tuve que ir al Señor a decirle sencillamente, gracias por tu espíritu. De eso es que esto se trata, de conocer y de crecer en el Señor. Así que como dije, yo terminé. Cuando entiendes lo que pasó en la cruz, tu vida cambia. Una nueva naturaleza en Cristo Jesús cuando lo acepto. Ya no soy esclavo del pasado. Mi vida tiene un nuevo presente. Deje de luchar con sus fuerzas. Deje de pretender manejar su vida. Torne su mirada a Cristo. Ríndase. Y usted va a ver a un Dios que magistralmente le seguirá mostrando el camino por donde debe de andar, para así ser dignos de alcanzar el siglo venidero. Yo quiero ir para allá. ¿Usted quiere ir para allá? Yo quiero ir. Las dos noticias que le mostré al principio dicen que este mundo va en barranca. Yo le puedo añadir, y tampoco es objeto de mentira o de manipulación, pero hace meses que todos los días escucho de un suicidio, un accidente de tráfico y un asesinato, mínimo. Las noticias anoche se maravillaban porque de viernes para sábado, solo de noche a madrugada, ¿cuántos habían sido asesinados y muertos en accidentes? ¿Por qué? Porque el mundo sin Cristo va barranca abajo. Ahora es cuando más permiso tenemos para hacer tantas cosas, cuando más libertinaje se manifiesta, pero ahora es cuando más enfermedad mental estamos viendo. Vilas justas, todos los años la veo, recuerdos de mi época corriendo. Soñar no cuesta nada, dice un refrán, pero jamás me había topado con que en cada intervención se dijera el número de teléfono de la línea Paz. El mundo quiere presentar alternativas para algo que solo Jesucristo puede resolver. Las pastillas son pasajeras. El alcohol y la moda es pasajera. La sexualidad es pasajera. Pero Cristo nos quiere hacer dignos de una mejor vida. Y yo le invito a reflexionar respecto a eso. Yo terminé, tengo una niña que me debe de estar esperando y que debe tener ya mismo hambre. Se ha portado magistral. Yo quiero 10 como esa. Póngase de pie las que quieren quedar embarazadas. Aquella se sentó. Sí, yo iba a orar para que fueran 10 así de tranquilas. ¿Ah? Tú te tiras al piso. Ok, bien. Entonces, ay, Dios mío. Santo. Yo quiero orar. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti, por una iglesia. Fíjese. No se vaya, no, que él va a orar por las visitas. Sí, claro está, yo le abro los brazos a la visita. Y yo oro por la visita. Pero yo también quiero orar por una iglesia que tiene que despertar a esto. Yo necesito orar por una iglesia que tiene que despertar a esto. Tu vida cambió en la cruz. Y si tú profesas ser creyente, tu vida cambió en la cruz. Y si no ha cambiado, es porque tienes que regresar allí y empezar de nuevo. No te voy a condenar porque mientras hay vida hay esperanza. No te voy a condenar porque para Dios no hay nada imposible. Así que vuelvo y repito, no me vea como que el hombre de... No.
Pero vuelvo y te repito, quisiera orar por ti, porque sé que muchos no hemos comprendido. ¿Y cuál va a ser la oración, pastor? Que me reconcilie. Eso es problema suyo con el Señor. ¿Saben cuál va a ser mi oración? Señor, que entiendan la cruz. Y si es necesario reconciliarse, pues te reconciliaste. Anyone, somebody, just one. ¿Dónde está el valiente? ¿Ves? Si yo no fuera el predicador, pues yo sería, porque pues, usted sabe que a mí me gusta pasar. Parte del mensaje.